Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bueno, pues tenemos hoy un invitado de lujo al cual yo le tengo un gran cariño ya desde hace varios años. Él es Óscar Román. Gracias, Óscar, por recibirnos. Nos recibió en su galería, está increíble, de verdad. Vengan a verla, hay cosas padrísimas. Hace unas exposiciones maravillosas, apoya muchísimas fundaciones. Quiero platicarles un poquito de la historia de Óscar, que la verdad es un sabio del arte. En algún momento yo tuve una clase con él de arte y bueno, fue extraordinaria. Óscar es licenciado en Relaciones Internacionales en la UNAM, tiene un diplomado en Historia del Arte, el cual cursó en National Gallery de Londres, tiene un diplomado en Arte Contemporáneo, acreditado en el Centro Pompidou, asesor y miembro de asociaciones artísticas y conferencista y curador. En el 91 crea la Galería Óscar Román, la cual se ha posicionado como una de las más importantes a nivel nacional, donde se presentan géneros de pintura, escultura y fotografía. En cuanto a curaduría, ha colaborado para la exposición de Alice Raoul en 2009 y desde 2005 hasta 2013 ha colaborado en la subasta anual de la Fundación México Vivo. Como conferencista, destaca su participación en la exposición Surreal Friends, presentada en Palant House Gallery de Chichester en el Reino Unido en 2010. Miembro de dos patronatos muy importantes enfocados en fomentar la manifestación artística, como de la revista Líderes Mexicanos y los amigos del Museo de José Luis Cuevas. De igual manera también es asesor de la revista Estratega del Grupo BBVA. Ha trabajado desde 2010 con Fernanda Familiar en su sección cultural en el portal de internet y ha participado en las dos más recientes ediciones de Zona Maco, llevado una importante selección de obras de arte moderno de grandes maestros como Matías Wertz, María Izquierdo, Fernando García Ponce, Leonora Carrington, entre otros. Óscar, qué gusto. Muchas gracias, bienvenidos, y pues es un placer y un gusto tenerte aquí en la galería, y como bien lo dices, ya hace varios años que tenemos el gusto de estar en contacto y eso es maravilloso. Ay, sí. Platícanos, Óscar, ¿por qué, en qué momento te surge esa inquietud del arte? ¿Cómo fundas la galería? ¿Cómo ha sido tu transición en este tema del arte? Claro, pues mira, creo que algo que es importante es que yo desde niño tuve la oportunidad de que un primo que nos llevaba mucho a los museos y nos llevaba a estos lugares culturales, nos acercara al arte, que es algo que de verdad les digo a todos: acerquen a los niños al arte porque es fundamental. Parece que no, pero muchas veces esa imaginación está completamente abierta y está captando todo lo que están viendo, todo lo que están recorriendo, y tiene que ver con todas las artes, porque obviamente yo pues, me enfoco a las artes plásticas, pero yo diría que tiene que ver también con la música, con el teatro, incluso el cine. Son todas estas expresiones que los niños pues, van captando como esponjas. Entonces yo en ese momento pues, siempre me imaginaba los lugares y bueno, mi imaginación corría. Terminé la carrera de Relaciones Internacionales y tuve la oportunidad de irme un año a Europa, donde ahí hice estos cursos tan importantes que pues realmente me marcaron para definir para dónde quería llevar mi vida, ¿no? Cuando regresé, pues empecé a trabajar en una galería de antigüedades, estuve aproximadamente 2 años, y después empecé con el arte contemporáneo en otra galería de un querido amigo de Manuel Rodríguez Calmasana, y a partir de ahí, pues yo ya tenía como que muy claro que el deseo de hacer algo en el arte, ¿no? de seguir incursionando, y como bien lo dices, en el 91 se presenta la oportunidad de abrir ya mi propio espacio. Ahora sí que fueron muchas las circunstancias, pero se dio esta oportunidad, y a partir de eso, bueno, pues mi pasión por el arte ha sido diariamente constante, ese acercamiento con los artistas, con las obras, con los distintos movimientos que ha habido en México y en movimientos internacionales, y la sed de aprender cada día, ¿no? Porque estoy completamente convencido de que no dejamos de aprender cada día algo nuevo y algo distinto, y eso pues me enriquece muchísimo. Oye, mencionaste ahorita algo súper interesante, los niños. Nosotros que trabajamos mucho todo este tema de las emociones y cómo tiene que ver con la salud, los niños son una parte fundamental porque literal llegan como un libro abierto. Tú escribes como padre en la página de esos niños, desde muy chiquitos les vas diciendo hacia dónde, y el hecho de crear esa creatividad en ellos es una cosa maravillosa porque les abres un poco ese panorama
de ver más allá y generar en esa imaginación cosas que a lo mejor literal no se me hubieran imaginado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Fíjate que, bueno, en México se hace poco, pero realmente en Europa ya es algo muy cotidiano el llevar a los niños a los museos, darles clases enfrente de un cuadro donde realmente lo que hacen ellos es ver qué es lo que opinan los niños, ¿no? O sea, ver toda esa imaginación que corre al ver la obra, al ver qué se están imaginando, qué están pensando, qué escena es la que estarían ellos creando, e incluso la posibilidad de que ellos mismos creen su propia obra de arte como a manera de interpretación, ¿no? Entonces, sí creo fervientemente que es algo que se debe de hacer. Muchas veces dicen, ay no, los niños ni entienden ni ven, y no, esa es una mentira absoluta. Los niños, si tú los dejas que incluso participen y que te vayan narrando lo que van viendo, digo, obviamente habrá exposiciones que les sean más de interés y otras que no sean de tanto interés, eso es definitivo. Pero aunque parezca que solamente están viendo y que no están poniendo atención, lo están haciendo y están captando todo, o sea, las formas, los colores, lo que ven. Y de repente los papás no se imaginan cuando de repente va a salir el niño con algo de lo que vio en la exposición, o nombres que muchas veces ni te imaginas, ¿no? Que ya conocen autores ya muy reconocidos porque se les queda en la mente. O sea, los niños son una esponja que de verdad es maravilloso cómo va captando. Sí, son maravillosos. Y sobre todo, sabes que ese punto de como que no te imaginas que tienen esa fijación en colores y cómo puede influir en su futuro eso que aprenden en ese momento, esa manera de arte. Y aparte, sabes que otra cosa que está súper interesante, justo a lo que mencionas, que en el caso de los niños como que no te imaginas esa tensión, eso que están haciendo, cuánto los puede influir y cuánto los puede llevar a comenzar a aprender a vivir en un presente, que era algo que estábamos tú y yo platicando, ¿no? Hemos oído hablar de que incluso ya actualmente existe una terapia llamada arteterapia y healing arts, las cuales van con el fin de promover el tema de la salud mediante el arte y cómo se van manifestando las emociones, el arte, y ya lo están haciendo como una terapia de sanación y de ayuda a la gente. O sea, platícanos un poquito de lo que tú conoces de todo esto en cuanto al arte, por favor. Claro, pues mira, como bien dijimos en un principio, los niños tienen esta capacidad, pero los adultos tienen una mayor posibilidad cuando se acercan, cuando están abiertos, y muchas veces como terapia, porque la gente, parece mentira, pero en cuanto empiezan a entrar en contacto con las obras de arte, se olvidan. En ese momento te olvidas de todos tus problemas, te olvidas de todas tus enfermedades, te olvidas de todos tus issues que tienes en ese momento que te preocupan, y te enfocas a lo que estás viendo, ¿no? A disfrutar, a gozar cada una de las cosas que estás viendo, el cuadro, la escultura, la fotografía, y tu imaginación empieza a correr, y es una conexión que integras con la obra. Es impresionante cuando la gente te dice, es que llegué a este cuadro y me paré enfrente y no pude controlar el llanto. ¡Ay, qué padre! O sea, es algo que la emoción le llegó completamente directa al sentimiento y se lo produjo, y es de una forma franca que dices, qué maravilla que la gente pueda tener ese acercamiento, tener esa conexión, porque muchas veces no nos damos esa oportunidad, ¿no? O sea, nos cerramos un poco de que, ay, no, voy a ver algo, o yo no entiendo el arte, o no me gusta, no, o sea, no tienes ni que ser experto, no tienes ni que ser apasionado, lo único que tienes que hacer es entregarte al momento en que estás en el espacio y disfrutarlo. Totalmente. Y sí, tener la posibilidad de que a lo mejor dices, esto me gusta, esto no me gusta, pero hasta eso ya es importante porque estás definiendo una apreciación. Una personalidad, que al final de cuentas vas creando la personalidad en cuanto a la visión, a la percepción de tu vida, ¿no? Y podríamos decir al final, pues mira qué chistoso, porque a partir de todo esto que tú dijiste, podemos ver que te gusta el arte abstracto. Claro. O te gusta el arte figurativo. Claro. O te gusta el arte surrealista, que ahora está pues muy en boga, ¿no? Porque todo este movimiento surrealista es un movimiento
que se identifica mucho con México, porque cuando llega Le Breton a México y lo descubre, pues se da cuenta que México es surrealista nato, o sea, no es porque haya habido un estatuto donde se puso que iban a ser los principios, sino porque es completamente surrealista. Y entonces es por eso que Frida Kahlo, Remedios Varo, Leonora Carrington, Alice Raón, Man Izquierdo, todas y muchas otras grandes artistas y artistas hombres también se integraron en este movimiento y tuvieron la capacidad no nada más de desarrollarlo, sino de pues, simplemente visualizarlo con todo lo que hay en México, que es algo que se da, que se siente y que se transmite, ¿no? Es que el arte en México es infinito, o sea, el arte en México de verdad va desde una pintura hasta una artesanía, hasta incluso la misma Talavera, o sea, cuando la ves es una cosa que dices, es impresionante, o sea, no. Cuando ves el arte prehispánico, que son los primeros acercamientos, cuando vas a las pirámides y después te metes a los museos y ves los frescos que pintaban y ves las urnas que hacían y los piezas de barro que son maravillosas, y de repente incluso encuentras obras que tú dices, esto es arte contemporáneo, o sea, no lo tendrías que clasificar. De hecho, por ejemplo, ha sucedido mucho que personajes como Wolfgang Paalen hacían que el arte prehispánico se llevara a otro nivel, pero lamentablemente el no tener un diálogo con el gobierno, que muchas veces no entiende esta parte de que el arte tendría que ser considerado a otro nivel, puesto de otra forma, porque si se comercializara o sea, si se estipulara, bueno, ciertas piezas que son muy importantes para el acervo se van a tener que dar o donar, o bueno, ahí sí, lo que tuviera que ser, comprar, porque pues bueno, sería lo justo también. Habría ese movimiento de arte prehispánico que tendría que estar en los museos más fuerte, que tendría que estar en las colecciones más fuerte, como ha sucedido por ejemplo en África. En África todas estas máscaras rituales, todos estos elementos que se han comercializado y que llegan a obtener unos precios altísimos, pero aquí cuando sucede son de piezas que se tuvieron que llevar clandestinamente, que se tuvieron que sacar por no haber una reglamentación y por siempre estar peleando el que no puede salir, no se puede hacer, no sé, pues de todos modos salen, de todos modos se hace, y el punto es que nunca se llega a un punto de que haya una posible comercialización correcta, ¿no? Un estatuto que diga qué es lo que sí se debía hacer o qué no se debía hacer. Fíjate que, ¿y cómo entonces? A mí me ha tocado que he encontrado obras de arte mexicano, o sea, de raíces, de mayas, de aztecas, en museos muy importantes a nivel mundial. O sea, llegas a un museo a Nueva York, llegas a Londres y te encuentras, siempre hay una sección de todo lo mexicano. Incluso creo que hay piezas mucho más importantes que aquí en México, y dices, o sea, ¿cómo? ¿No? O sea, que dices, ¿cómo puede ser? Y te voy a decir algo, a nivel internacional, y tú lo sabes, es súper apreciado, o sea, que dices, wow, o sea, México, y tenemos un arte maravilloso, nuestras raíces, o sea, dices, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser que te aprecien más lo que tenemos allá que lo que nosotros mismos, ¿no? Sí. Aquí, porque lamentablemente aquí quienes las encuentran, pues les dan 3 pesos y quien tiene la oportunidad de sacarlas del país y de comercializarlas en otro lado, pues sí obtienen los grandes rendimientos. Entonces, como siempre, a donde deberían de quedar los recursos, pues no se hace porque no hay una reglamentación. Entonces, por un lado lo pelean y dicen, tendría que regresar, pero pues no se hace nada, o sea, no pasa nada, y el punto es que siempre se pierde toda esta visión. Entonces, esas raíces que tenemos precisamente son la influencia de que si hay mucha gente que cuando los llevas a las pirámides, cuando empiezan a tener todo este contacto, pues claro que están teniendo un contacto con el arte, porque eso es una obra de arte lo que están viendo. Claro. Desde la parte arquitectónica, desde la parte de la pintura, desde la parte de la cerámica, todo lo que están viendo es arte. Luego, cuando pasamos a la etapa colonial, pues en México se dio un florecimiento del arte colonial espléndido, o sea, con todos los representantes que lo hicieron.
y que obviamente tenían estas raíces indígenas que les permitió pues, entenderlo, comprenderlo y exponenciarlo también y ponerles estas características, ¿no? Porque de repente cuando vemos los ángeles mexicanos con los ángeles europeos, pues sí tienen esa aclimatación donde dice las características, los rasgos son de niños de aquí y no son los niños estos regordetes y rosados que hacen los europeos, ¿no? Entonces, todas estas etapas, después viene el arte moderno, que pues, con todos estos representantes maravillosos, con Diego Rivera, con Siqueiros, Orozco, logran crear un movimiento impresionante como lo es el de los muralistas, que obviamente también la gente cuando tiene oportunidad de ir a Bellas Artes o que ha entrado a algunos museos que tienen estos murales, pues obviamente los aprecian y los identifican y siempre están en contacto con el arte. O sea, el arte es algo que lo vivimos diario, sí, pero que muchas veces no estamos como conscientes hasta que llegue el punto de que preguntas, ¿conoces de arte? Y a lo mejor se lo cuestiona. Saber de arte es haber viajado y haber ido al Museo del Louvre o a estos museos europeos, y no, o sea, nosotros tenemos el mayor número de museos en México, incluso de muchos países del mundo. O sea, tenemos una gran tradición de museos y obviamente coleccionistas hay muchísimos, ¿no? Claro, y el tema es que muchas veces ni siquiera nos enteramos de que los tenemos, ¿no? Los museos. Sí, yo de repente hice un día, estábamos en un focus group, estaba hablando de arte, y bueno, pues vi que no había como mucho interés, entonces dije, no, a ver, vamos por otro lado. Entonces les empecé a decir, ¿cuántos de ustedes han ido a los museos? Todo el mundo alzó la mano. Dije, ah, qué bonito, muy bien. Y de repente les digo, ¿cuántos de ustedes han ido a los museos aquí en México? No, pues nada. 3 levantaron. Sí, claro, sí, no. Y cuando porque aparte les dije, les voy a preguntar a cuáles, o sea, no podrían nada más. Y entonces te das cuenta que incluso a un nivel profesional, porque era gente, o sea, que tú decías de muy buen nivel, no era como para pensar que no, muchas veces no se dan el tiempo, la posibilidad de acercarse a los museos. O piensan que porque fueron una vez en algún momento. No, los museos están vivos, los museos cambian de colecciones, de exposiciones constantemente, y los museos hay que estarlos visitando porque cada que vayas después de un mes, 2 meses, pues te vas a encontrar que hay una exposición nueva que se está presentando. Entonces, hay para todos los estilos. Ahora sí que si te gusta ver desde el arte barroco, desde lo colonial, desde el arte moderno, desde el arte contemporáneo, vas a encontrar. Pero si vas primero como dándote la oportunidad de conocer los que tenemos, entonces tú ya puedes decir, ah, esto es lo que me gusta y esto es a lo que me voy a acercar. Oye, fíjate que retomando un poquito este tema de la parte de las emociones que te genera el arte, me encantaría que nos pudieras platicar un poquito. Cuando tú llegas y ves una obra de arte, ¿cómo nos recomiendas que empezáramos que empezáramos a adentrarnos un poquito más en esa obra? O sea, que llegáramos nosotros a verla para poder entender más y poder ver, no sé, qué detalles hay que checar para que te genere un poco más esa emoción, que a final de cuentas es una emoción. Cualquier obra de arte, en su mayoría, te va a generar una emoción. Tú llegas y a lo mejor esta obra de arte no te va a generar la misma emoción que te genera esta obra de arte. Entonces, exacto, pero todas te generan una emoción que a final de cuentas, volvemos a lo mismo, impacta o sea, tu mirada llega a tu mirada, a tus oídos, dependiendo de lo que estés viendo o escuchando, llega al cerebro y el cerebro comienza a generar ese tema de hormonas que nos benefician al cuerpo. Y entonces me encantaría que nos compartieras cómo podemos admirar nosotros, que nos dieras un consejo de qué hacer para poder admirar una obra de arte. Claro, bueno, un poco todo lo que habíamos dicho anteriormente sirve un poco de base, porque cuando tú ya defines un poco qué te gusta, entonces llegas con estos artistas que puede ser un cuadro abstracto. Por ejemplo, recuerdo perfectamente cuando fui a la capilla que pintó Rothko, que está en Houston en la Menil Collection, y llegas y es una capilla donde entras y la luz es muy tenue, es casi toda oscura. Los cuadros prácticamente son monocromáticos y tú si no tienes esa apreciación, sientes que entras a una capilla donde dices,
no hay imágenes religiosas, no hay ciertos elementos, ¿qué es lo que tengo que ver aquí? Y precisamente él lo que quiso es que fuera una capilla como de meditación, donde tú llegas y empiezas a ver las obras y te empiezas a adentrar de una forma que empiezas a concentrarte con tu espíritu, con la parte espiritual, y entonces empieza a salir el color, empieza a salir todo eso que tiene ese lugar, porque está hecho precisamente para que la gente entre en sus emociones. Wow. Entonces, tienes que llegar un poco con la mentalidad de entender esto, porque si llegas buscando algo, Ajá, que no vas a encontrar porque no es el objetivo, tienes que buscar que el objetivo es ese, que lo encuentres en tu adentro, en tu parte interior. o sea, tú sugerirías que llegando a donde llegáramos a una exposición, venir como un libro en blanco literal, sin Exacto. esperar nada, y entonces para darte esa oportunidad de lo que te genera la vista, los colores o en su momento Y cuando llegas a la obra correcta que te va a enganchar, que te va a hacer sentir algo que tú dices, con esta obra tengo conexión. Okay. ¿Por qué? Pues porque tiene ciertos elementos, porque me da paz, porque me da tranquilidad, porque me transporta a otro lugar, porque encuentro en el color, en la luz, en la textura, en la forma que el artista la pintó, todos estos elementos que se me dan, y que es distinto, por ejemplo, ahora con el arte conceptual, porque el arte conceptual tiene otra perspectiva, o sea, tiene la perspectiva de la idea, del concepto. Entonces te lleva a ver conceptos, y sobre el concepto pues tú ya lo interpretas si es un concepto que crees que sí se desarrolló bien, o dices, bueno, pues el artista lo interpretó de una forma muy sutil, ¿no? Muchas veces para el arte conceptual es necesario leer antes para tener la preparación, que también esa es otra cosa que es importante. Si tú tienes oportunidad cuando vas a una exposición en un museo o en algún lugar, de prepararte un poco simplemente leer la reseña, voy a ver tal exposición de tal artista que vivió en tal periodo, que hizo su trabajo principalmente en tales lugares, que está en tal movimiento, que tiene cierto, o sea, esa pequeña preparación que te das antes es como cuando ves una reseña de una película, prácticamente es lo mismo. La vas a disfrutar tal vez más porque ya estás enterado de qué es lo que vas a ver, y de esa forma te lleva a otro momento, ¿no? Entonces, cuando vas a una exposición también es bueno hacerlo, porque ya vas a llegar tú preparado a lo que vas a ver y te vas a poder conectar mucho más fácilmente con lo que estás captando en ese momento. Pero realmente sería como la historia del artista, investigar un poco más. Y puede ser nada más una reseña, una pequeña reseña a lo mejor de que tal muestra es de, por ejemplo, ahorita que está Modigliani en el Palacio de Bellas Artes, pues dices, bueno, Modigliani vivió en tal periodo, es de estas vanguardias, es un artista que tuvo estas características, o sea, algo muy sencillo, pero que te da, bueno, hablemos de esta exposición más fácil. En esta exposición que estamos presentando, bueno, pues son artistas de Oaxaca, donde lo que se pretendía es que la lectura te diera un hilo conductor para ver los distintos representantes que ha tenido la Escuela de Oaxaca, y cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido cambiando, y cómo hay similitudes entre unos y otros, cómo se pueden dar estas diferencias o estas apreciaciones. Ok. Sí, se me hace súper interesante, porque la verdad es que cuando llegas, o sea, tú llegas a ver, y es muy chistoso porque vas caminando y vas observando los cuadros, ¿no? O vas observando las esculturas, ¿no? Y entonces, como bien dices, lo ves y dices, esa se me genera, este sí me conecta, este no me conecta, este me hace sentir eso, eso no. Y ya esas emociones, o sea, es un tema de estás aquí, ¿no? Estás aquí, estás analizando lo que estás viendo, estás apreciando lo que estás viendo, te está generando esas emociones, y eso, según lo que hablan en Healing Arts, te ayuda al estrés y a la ansiedad. Exacto. Porque entonces esa angustia que traías, entras a la galería, ya la dejaste afuera. Exacto. Y entraste y pasaste a otra dimensión. Exacto, o sea, tú vienes de afuera con todo el estrés, el tráfico y así, súper angustiado, y de repente entras y lo ves y empiezas a analizar, bueno, y tiene este color, bueno, ¿y qué significa eso? Eso, por ejemplo, el cuadro que tenemos acá, a lo mejor es como, no sé, como una sandía, como un pájaro, o sea, lo vas viendo y dices, no, y acá, por ejemplo, tenemos estos colores.
Justamente nos pusimos aquí por el tono naranja, dijimos, o sea, sí te genera... Sí, claro. Y estás aquí, estás en presente, y entonces de eso te habla, que te ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la ansiedad es un tema actualmente muy común, y más con la pandemia, la ansiedad, los chavos hay un gran índice, ha aumentado en un, no sé si un 25 o 30% el índice de ansiedad en los jóvenes a raíz de la pandemia. ¿Por qué? Porque todo el mundo está angustiado por lo que va a pasar, que si te vas a contagiar, que si te va a dar no sé qué, que si te vas a morir, que si tu papá, que si tu mamá, que si no. Entonces vives preocupado por lo que te va a pasar, vives en el futuro y vives con una situación que ni siquiera sabes si te va a pasar, ¿no? Entonces este tema del arte te trae aquí, o sea, entras, lo ves, estás aquí y dejas, como dices, toda esa idea que te haces así de me va a pasar, me va a decir, me va a no sé qué. Entonces es maravilloso, o sea, yo de verdad eso, y también en la parte de la música es igual, ¿no? Y lo acabas de decir algo que es bien importante, fíjate, que es el punto de los jóvenes. Estamos viendo que para muchos jóvenes se les ha hecho algo muy difícil porque de alguna forma el estar el día a día en contacto con sus compañeros, con amigos, con gente, les tenía una realidad y hay muchos casos terribles, aparte de que no nada más se llegue a la ansiedad, sino también de suicidios. Han sucedido muchos suicidios porque estos jóvenes muchas veces están muy carentes de esta parte que es la parte espiritual llevada hacia las artes. Y digo hacia las artes porque tú bien lo acabas de decir, también la música influye, pero dejemos un poco que no la música tanto así, la de moda o la popular o no, sino si se adentraran un poco a disfrutar esta música que hay de tantos estilos, o sea, la música clásica, si se adentraran a conocer un poco de la ópera, de estos grandes maestros, te lo juro que les cambiaría la perspectiva. Muchas veces el problema es que no viene porque en su formación original los papás tienen mucho la culpa de no habérselos inculcado, simplemente como para descubrirlos. Y cuando vienen de repente a decir, ay, pues sí, esto estaba en la película de fantasía de Walt Disney, dices, ¿cómo? O sea, él tuvo que mezclar estos elementos y ahí tú dices, la música es maravillosa y esta música clásica es maravillosa porque cuando le pones en un contexto donde el público lo puede entender perfectamente, lo disfruta, se transforma y se transporta. Entonces, sí, las artes, sí, de conocer qué ha pasado en las artes en México, porque tenemos una riqueza impresionante, pero sí también en otros niveles, como puede ser la música, el teatro, la danza, el ballet, o sea, todas estas formas de expresión artística donde no nada más te vas a quedar en una limitante, sino vas a encontrar que tienes un mundo impresionante de posibilidades que cuando estabas enfocado a tus visiones así tan concretas y tan parciales, no las veías. Entonces sí, estas terapias tienen mucho que ver con abrirles el horizonte. ¿Sí? Abrir el horizonte de posibilidades, de decir, a ver, tú simplemente estás concentrado en este pedacito de problemas, cuando hay una posibilidad inmensa de poder apreciar, disfrutar y entender muchísimas cosas a un nivel maravilloso. Pero fíjate qué importante lo que acabas de decir, o sea, efectivamente la gente está metida en un momento de ansiedad porque está enfocado en este pedacito de la realidad, porque su percepción es así de reducida, ¿no? Y muy bien te dicen que tú creas la realidad y creas tu personalidad en relación a tu percepción. Entonces, al ser algo tan reducido, tu percepción es pequeña, entonces literal se te acaba el mundo. Te cae una pandemia y se te acabó el mundo. Sí. O sea, y ese nivel de percepción que también se puede fomentar, como bien lo dices, con los niños, lo puedes fomentar desde la infancia para que ellos vayan abriendo su percepción y vayan creando una realidad mucho más allá de lo que tienen ahora. Y desafortunadamente a nosotros no nos han inculcado tanto esa parte. Y que sea rica, que sea creativa, que sea productiva, que sea algo que te cambie completamente ese chip de... O sea, los niños tienen que ver caricaturas, los niños o los adolescentes pues ya tienen ahora Netflix o de estas plataformas. Sí, qué bueno,
pero también hay ese contacto. Muchas veces, por ejemplo, no aprovechamos ahora lo que es la tecnología. O sea, dice, sí, todo el mundo tiene un celular, pero pues ¿para qué lo aprovecha? Para estar en contacto en Facebook, en las redes, pero, por ejemplo, en cosas de investigación, en cosas de que le dices, o sea, simplemente con preguntarle a la gente, ¿a ti qué te gusta? Me gusta el diseño, vamos a buscar qué hay de diseño, quiénes son los principales diseñadores, dónde se está presentando el mejor diseño. Tuvimos un día una plática en Ciudad Juárez y de repente los jóvenes de ahí nos decían, ay, pues es que nos sentimos como que muy alejados de todo lo que es el centro. ¿Qué les digo? Pero pues, ¿cuál es alejado? Les digo, si ahorita ya, ahora sí que antes se hubiera dado brincos de alegría por tener las ventajas de la tecnología que tenemos ahora y que la podemos aprovechar de una manera increíble. Esa tecnología lo tienes con un aparato con el cual nada más le pones al Google buscar tal música, tal concierto, tal ópera, tal exposición, ir al Museo Metropolitano de Nueva York, hay recorridos virtuales al Museo del Prado. O sea, te puedes echar un viaje maravilloso. Sí, ¿sí? Y la gente no lo aprovecha. Te puedo asegurar que si tomaras a donde quisieras una persona le preguntaras, lo usan para las cosas básicas. Totalmente. Y te voy a decir una cosa, fíjate, ahorita que me estabas mencionando todo ese tema de la creatividad y todo, otra parte del arte, una parte que es súper importante, nos tocó en algún momento cuando andábamos con lo de ello, ir con Saskia a ver a los chavos que están reunidos. Sí. Y perdón que te interrumpa, tengo mucho contacto con ellos porque te acuerdas que las dos subastas las hemos hecho para la Fundación de Saskia. Sí. Porque se me hace muy interesante por lo que vas a decir. Sí, justo. Y entonces hicimos un concurso hace ya unos años en el cual le pedimos a los chavos que crearan una empresa, pero no podían tener herramientas adentro que fueran ni punzocortantes ni nada, solamente se le dieron colores y solamente se le dieron cartulinas. Y ellos tenían que desarrollar todo dibujando y explicando las cosas. Fue una motivación tal el meterse a hacer los dibujos y el meterse a ver qué podía hacer su creatividad. Bueno, los chavos estaban felices, o sea, no sabes, o sea, que dices, ¿cuánto puede ayudar esa creatividad, ese arte, ese desarrollo del ingenio, incluso en una persona que desafortunadamente ha sido privada de su libertad? Y digo, en este caso, como bien sabes, pues Saskia se dedica a eso, ¿no? Les hace los aires con bordados y todo, pero en eso también es impresionante cómo nos puede ayudar, ¿no? Y es que tuve oportunidad de leer también el libro que sacó Saskia y te das cuenta que muchos de estos jóvenes que caen lamentablemente en el crimen organizado o cometer ilícitos, pues fue porque no tuvieron una buena orientación o porque no tuvieron un buen acercamiento con sus padres o porque tuvieron la presencia nula de los padres o porque no tuvieron esas posibilidades de ver que hay algo más, que no están nada más limitados a su espacio, al lugar donde viven, al entorno, al contexto, y son pocos los que pueden llegar a tener esa visión de decir, híjole, esto no me gusta, yo me quiero salir y voy a ir, y bueno, pues por eso también hay muchísimas fugas de cerebros que los que tienen esa visión de rechazar esa realidad, pues, emigran, se van muchos a Estados Unidos. Sí, porque realmente ahí o te quedas o realmente pues vas a tener una vida terrible, ¿no? ¿Cuántos jóvenes desaparecen sin que pues, nadie haga nada? Sí, muy triste, ¿no? Y aparte, esa parte de esa creatividad que al final de cuentas queda, esa creatividad queda un poco bloqueada. ¿Por qué? Por como bien dices, ¿no? Por ese parámetro de familia, padres que los limitan, que les crean una percepción tan reducida, que no los dejan avanzar, que no les dicen, oye, qué padre, o sea, te gusta el arte, dibuja, conoce más, estudia más, ve más, y se limitan o lo tienen nulo, y han tenido que ellos ir a investigar solitos, y es muy triste, pero es lo que decimos justamente, en el tema del arte, ¿qué tanto te puede llevar aún más allá, ¿no? A esa amplitud de percepción que te puede, literal, hoy lo vemos, que te puede llevar a cambiar la decisión de seguir viviendo
o dejar o cortar tu vida en un momento, claro, con una percepción reducida, ¿no? Sí, o sea, de pronto pensamos que no evoluciona la sociedad, ¿no? O que tenemos ciertas limitantes, y yo creo que la posibilidad que tenemos ahora por la información y por todos estos elementos que decimos de poder evolucionar es mucho más grande. Sí. El punto medular es encontrar la forma en que se aprovechen estas herramientas. Totalmente. O sea, en que no se quede en esa pequeñísima parte que es la que el día a día nos absorbe y nos consume, sino en encontrar esa variedad, esa posibilidad de poder abrir nuestro conocimiento y lo que nos gusta y incursionarlo y descubrirlo y poder ir más allá, porque muchas veces antes decíamos, bueno, pues no tengo los libros, no tengo los medios, no tengo la forma. Yo creo que ahora de verdad es mucho más accesible la forma en que se puede hacer, pero falta el elemento más importante, que son las ganas. Sí, totalmente. Pero voy a decirte una cosa, fíjate qué interesante. O sea, si tú te pones a revisar, como dices, te metes en redes y puedes sacar información a lo mejor de un tour virtual a un museo del Prado, ¿no? ¿Qué te va a generar eso? Te va a generar una emoción impresionante. Número uno, como bien lo decimos, vas a empezar a abrir tu horizonte, a abrir tu perspectiva y a pensar un paso más allá, ¿no? Empezando por ahí. Dos, te voy a decir, ahí en ese tema de salud emocional, te va a generar aparte esa sensación, esos sentimientos que te van a generar endorfinas, dopamina, que te van a hacer que el sistema inmunológico también funcione como debe de ser. ¿Por qué? Sí. Porque tú solito te estás generando ese sentimiento y esa perspectiva que te está abriendo, entonces tu cerebro automáticamente reacciona, manda las señales, manda las sustancias y el sistema inmunológico se comienza a nivelar y se cae en un tema de coherencia, que es conexión corazón, que tiene muchísimo que ver con el arte corazón-mente. Caes en esa parte de coherencia en la cual te ayuda, incluso en estos momentos te ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque el estar metido en un miedo, el estar metido en una angustia, el estar metido, no porque el estrés sea malo, el estrés es importante hasta cierto punto, pero hay que dosificarlo, ¿no? Claro. Pero esa parte de salud que te puede generar, porque haces una conexión al momento de ver una obra de arte corazón-mente, que todo tu cuerpo se siente diferente, te cambia hasta la salud, te cambia la visión, te cambia muchísimas cosas, ¿no? El ver una obra de arte, y si lo puedes hacer como tú dices en las redes, que te metes y ves un tour por el Museo del Prado, ¿qué te puede generar eso? Bueno, maravilloso, ¿no? Sí, ¿no? Y ahora, bueno, pues ellos se han dado a la tarea de hacer muchos ejercicios para incluso llamar la atención, no nada más de los públicos conocedores, sino por ejemplo estos programas donde hacen un cuadro, donde meten a los niños al cuadro, donde hacen que sean partícipes de esta escena que estaban viendo en la pintura, que de repente pues la ven como algo donde se vuelve como una obra de teatro pequeña, donde ellos son parte de ese momento, ¿no? Donde están actuando una realidad de una obra que fue de hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces es maravilloso, o sea, realmente sí hay cosas muy interesantes. Y lo otro es que pues también te crea la necesidad, porque son necesidades de decir, yo voy a hacer algo, voy a caminar mi energía, mi productividad, mi trabajo, a que un día voy a ir a ver este museo físicamente. Metas. Entonces ya no nada más es la parte de la percepción, sino es la parte de que las metas que son tan importantes se van a ir cumpliendo. Exacto, y entonces te vuelves en un tema más aspiracional, abres tu horizonte y ya no te quedas con esa pequeña parte de tu realidad que es un poco reducida, ¿no? Sí, que la ves, o sea, pues para mucha gente puede ser una realidad terrible, o sea, decir, bueno, pues estoy en un círculo en el que no salgo porque no hay una visión de ver que hay más fuera de eso. Oye, platícame una cosa, porque para mí es muy importante que la gente sepa que cuando tú tienes un proyecto en tu vida
tienes una meta en tu vida y lo consigues, automáticamente te generas una autoestima mayor, te vas sintiendo cada vez mejor, te vas sintiendo más feliz y más realizado contigo mismo. Claro. Me encantaría que compartieras en tu caso cómo fue ese proceso, o sea, cómo tú fuiste avanzando en este proceso de realización, de cada vez sentirte mejor. ¿Cómo eran tus metas? ¿Te imaginabas que ibas a llegar a ser así de reconocido en el arte? O sea, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue tu proceso? Fíjate que es muy interesante lo que dices, porque de pronto cuando estaba terminando la carrera, pues no tenía claro muchas cosas, o sea, estudié Relaciones Internacionales y a lo mejor me pensaba, me imaginaba que estaría en una embajada o trabajando fuera de México o algo. Y bueno, un poco este viaje fue así como para darme cuenta si también me quería ir de México, quería estar en otra parte de Europa o de alguno de estos lugares maravillosos. Y la realidad es que no, o sea que dije, la verdad México me encanta mi país, creo que es un país con mucho potencial, con muchas posibilidades. Y cuando regresé, porque pues regresas un poco de cero, ¿no? Sí. O sea, de cero en el sentido de que sí, empecé a trabajar en lo de las antigüedades, pero es un poco difícil porque, aparte, cuando ya había estado trabajando en una secretaría de gobierno y había tenido una jefatura de departamento, se iba muy bien todo esto, pues vuelves como que hacia abajo y dices, bueno, pues de pronto a veces me siento como un poco, como que estoy dependiente de una tienda, pero ahí tiene que llegar un buen consejo de alguien que te dice, pues no, aprovecha lo que estás viendo, aprende, obviamente ten la visión de desarrollar toda ese conocimiento que te va a dar, entender los estilos, qué es lo que estás viendo, qué es los objetos que tienes aquí, y esa parte de aprender y de entenderlo, pues obviamente me hizo crecer y obviamente me hizo tener una visión más allá de lo que era ese momento, ¿no? De no quedarme en que nada más iba a estar yo pues en un momento que no evolucionara. Ese es el punto. Y sí, me di a la tarea de conocer, de aprender, y eso me llevó a otro nivel de decir, bueno, ya aprendí lo que creo que tenía que aprender aquí, necesito ahora ponerlo en otra perspectiva, y fue cuando se da el cambio al arte contemporáneo, y donde ahí, bueno, pues obviamente el potencial que sentía que tenía, pues lo pude desarrollar, y bueno, pues fue evolucionando hasta poder tener mi propio espacio, ¿no? Que eso pues fue algo maravilloso, como me decían mis hermanas, recuerdo muy bien cuando empezaba, he tenido la oportunidad de que las dos me acompañen en este camino, y cuando me decían, bueno, y si no funciona o si algo sale mal, les digo, pues no pasa nada. Claro. O sea, te tienes que dar la oportunidad de hacerlo, de crearlo, de meterte con todo, y pues si no funciona, pues nada. Claro. Por fortuna ha funcionado muy bien, y bueno, pues estamos ya con 30 años prácticamente de estar trabajando en este proyecto. Y ese momento en que tú decidiste, porque realmente el arte es tu pasión, o sea, es lo que amas hacer. Sí, cuando ya me metí, cuando ya lo descubrí, o sea, es la pasión, es el motor, es algo que te genera todos los días, cada que estamos planeando una exposición, cada que estamos viendo que se va a presentar de un artista, y parece mentira, pero cada exposición, cada momento cambia, porque estás viendo algo distinto, o sea, el espacio se transforma, se llena de elementos distintos, y realmente eso me llena muchísimo. Es un sentimiento, una emoción que, como bien lo dices, solamente cuando te metes en esto puedes lograr. Cuando estás haciendo lo que amas. Exacto. Platícame una cosa. Nuestra cultura no está muy hecha a aceptar a veces que tienes ciertos tropiezos o ciertos fracasos. Yo creo que cuando arrancas con tu pasión, siempre te pasan cosas.
y que no te sale por acá y que de repente entonces te caes y dices, ay, estoy en buen camino, lo estoy haciendo bien o me tengo que mover o qué fue lo que a ti te motivó para nunca rendirte y decir esto, o sea, esto es? Absolutamente. Bueno, he de decirte que mucha gente dice, ay, pues sí, pues bueno, pues abrir tu espacio y ya eres tú el propietario. Bueno, las diferencias las voy a decir. Cuando trabajaba en gobierno, trabajaba con un horario. Ajá. ¿Sí? Sí, cambia. Y era un horario que era maravilloso. En Rusia, en distintos países, están viendo el arte de México porque tú les estás brindando la oportunidad de mandárselos y que lo aprecian y que dicen, wow, esto están haciendo en México, yo quiero ir a México para verlo, ¿no? ¿Cuánta gente, de repente no nos damos cuenta, pero cuánta gente viaja a México para conocer el Museo de Frida Kahlo? Claro. Para ver dónde vivió esta artista mexicana, totalmente. Que podrán decir la gente si les gusta o no les gusta, independientemente de lo que para mucha gente sea, es la artista más importante a nivel internacional de México, ¿sí? Y es una artista que tú puedes ir a países árabes o a donde vayas, a lo mejor no saben dónde está México, pero sí saben de Frida Kahlo. Entonces, realmente hay que agradecer esas cosas porque eso nos lo ha dado el arte. Sí. Y muchas veces aquí se pierde la apreciación, digo, lamentablemente no todos los gobiernos lo entienden, ni siquiera captan qué es el arte, ¿no? Entonces, el arte te sirve para muchas cosas, te sirve para la parte espiritual, la parte interna, pero también te sirve para la parte de difundir un país, de darlo a conocer a otras partes del mundo. Totalmente. No, bueno, el arte te mueve, o sea, el arte mueve muchísimas cosas. En este punto de salir adelante, porque mucha gente creo que es, volviendo un poco a ese tema de la realidad y la percepción, a mí en algún momento me tocó conocer una cultura que es la cultura israelí, que hablan mucho en el tema de, tienen grupos incluso donde se reúnen a platicar de sus fracasos. Sí. Cuando tú comienzas este camino independiente, seguramente te caíste varias veces y seguramente en algún momento dijiste, ya, no quiero, ya estoy cansado, ya no sé. ¿Qué te motivaba para decir, no, sí, o sea, sí voy a salir adelante y sí lo voy a lograr porque esto es el camino que quiero seguir? ¿Qué era lo que te motivaba para hacerlo? Básicamente la pasión que siempre he tenido en el arte. Era lo que decías, o sea, yo te voy a decir una cosa. Para mucha gente pueden decir a lo mejor, ay, sí, el negocio del arte es un negocio que es difícil, que es muy complicado, que muchas veces cuando lo estás iniciando, si piensas que lo vas a iniciar porque te vas a volver rico por hacerlo, es la mentira más absoluta, sí. De verdad. O sea, mucha gente que ha abierto así porque pensando que es lo más fácil del mundo se dan cuenta, y por eso vemos también muchas galerías que abren y cierran con esa facilidad. Y vemos que las galerías que ya llevan mucho tiempo pues son galerías que sí están muy fundadas en esa pasión, en que no es el punto económico, porque de repente me dicen, ay, pues sí es un super negocio. Dices, no, o sea, porque es como cuando promueves a un artista. ¿Cuántas carreras hemos visto de los artistas que piensas que son ricos y millonarios y que no ven el dinero que se gastan en la promoción, en la difusión, en lanzar un concierto y todo, que al final, pues si tienen una buena administración lo van a poder ver, pero si no, pues es completamente difícil, ¿no? Es muy complicado. Entonces, no, es lo que me ha movido a mí de verdad, y siempre lo digo, es esa pasión, sin pensar qué es lo que te va a dejar, hablando de la parte económica. Porque si tú vas a hacer un negocio pensando en la parte económica, pues dedícate a otra cosa. Totalmente. Te tienes que meter corazón, porque te caes muchas veces, y si no tienes ese amor y esa pasión, no lo levantas. No lo levantas. O sea, sí es una cosa que sí te tiene que llenar lo que estás haciendo, al grado de caerte y levantarte las veces que sea necesario, ¿no? Completamente. Y poder transmitir eso a los demás. Sí. O sea, esa transmisión de esa pasión y de ese amor a lo que haces, podérselo transmitir a los demás,
Yo creo que tú lo tienes aquí súper plasmado. A mí me ha tocado venir a varias exposiciones. He venido contigo también a las subastas que me encantan. Y también les platico un poquito que también Oscar está dando clases de arte. Y bueno, son maravillosas. Yo en algún momento le pedí que nos diera un poco de explicación de cómo funcionaba de ciertos temas. Nos dio una cátedra que bueno, yo sí dije, Dios de mi vida, o sea, salí así feliz, o sea, extasiada de lo que Oscar nos comenta. Entonces, Oscar también sigues dando, ¿no? Sigues dando clases. Seguimos dando los cursos. Ahora tenemos una profesora de la UNAM que es maravillosa, una investigadora, y eventualmente estamos lanzando esos cursos que de verdad son increíbles. Y yo sigo también tomándolos porque, como te dije, cada día se sigue aprendiendo. Sí, totalmente. Y luego si puedes compártanlos para que los podamos compartir con nuestros seguidores. Claro, por supuesto, con todo. Creo que está increíble que todos aprendamos a valorar y apreciar el arte, porque como lo acabamos de mencionar, número uno, te abre la perspectiva. Con sus niños, súper importante, ¿no? Comenzar a trabajar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que ahora los jóvenes están viviendo una situación muy complicada y está cayendo mucho estado de ansiedad, también es esa parte de esa angustia de no saber, en conclusión, qué es ese como panorama tan amplio que pueden tener a nivel mundial, ¿no? Claro. El arte también te lleva a generar esas metas, a quiero conocer, quiero ver más allá, ¿no? Es abrir tu perspectiva totalmente, que eso es a final de cuentas lo que te crea tu realidad, ¿no? Absolutamente. O sea, de ahí tienes la realidad. Y además también eso que te genera, yo sí te recomendaría de verdad muchísimo en este tema de emociones y en este tema de somatizaciones que hemos estado platicando muchísimo. Cuando tengas esa parte de ansiedad, también trata de buscar enfocarte en el arte, métete al arte, escucha una melodía de música clásica, ¿no? Un Chopin, un Vivaldi, ve a una galería, métete a un museo, revisa, ve qué te encuentras que te pueda llamar la atención. En México tenemos N cantidad de lugares los que puedes ir, y lo que hace eso es que te va a traer al presente, o sea, te va a traer en este momento en lo que tú admiras esa obra de arte, desde una escultura, una pintura, como bien dijiste, el ballet, la danza. Hay muchísimas cosas que puedes hacer para poder contrarrestar esa parte de ansiedad y de estrés que traes el día de hoy. Abre tu mundo y date cuenta que de verdad el arte es infinito. Te puede ayudar muchísimo a tu salud, porque vivir en el presente y todo eso que te genera te ayuda a nivelar tu sistema inmunológico. Entonces, yo creo que yo me quedaría corta, no sé si estás de acuerdo, en todos los beneficios que te puede traer el aprender a apreciar el arte y a meterte más al arte. Completamente. Y seguramente que si alguien tiene un problema y después de hacer estos ejercicios, verá que su problema lo ve desde otra perspectiva y seguramente lo va a resolver mucho más fácil que si se queda concentrado absolutamente en resolverlo así como se tiene que sacar de esta forma. Exacto. Oscar, compártenos por favor un último mensaje para todos nuestros seguidores. ¿Qué te gustaría decirles para que siguieran más esa parte, o sea, que se pudieran meter más en el arte? ¿Qué te gustaría compartir? ¿Qué mensaje te gustaría darles? No, bueno, el mensaje que siempre doy que es que la pasión por el arte les cambia las vidas. Si tuviéramos un mundo donde el arte fuera una parte esencial de nuestra formación, tendríamos un mundo completamente distinto al que estamos viendo ahora. Ojalá que de veras no lo echen en saco roto y digan, más que nada, se den la oportunidad de acercarse al arte, en cualquiera de las formas de expresión, pero de acercarse, y yendo a un museo, a una galería, a un concierto, a una muestra de teatro, a un ballet, en fin, hay muchísimas formas que seguramente les van a gratificar muchísimo el espíritu y el alma. Oscar, te quiero agradecer de verdad muchísimo y como siempre te expreso todo mi cariño como siempre. De verdad, Oscar, aparte de tener esta galería y de apoyar a los artistas mexicanos y de otros países, es un hombre de un corazón enorme, de verdad. O sea, yo le tengo un gran cariño y lo sabe. Y de verdad, o sea, métanse al arte. Recomendación, ayúdense también a mejorarse a sí mismos, mejoren su salud. Métanse al arte. Les vamos a mandar, vamos a publicar. Ahorita vamos a checar con las personas que nos ayudan a llevar todas las redes al equipo para poder publicar las clases que también maneja Oscar. Creo que es bien importante que aprendamos también lo que estamos viendo y cómo funciona, porque es como todo, si lo ves por encimita a veces a lo mejor como que no lo entiendes mucho, pero una vez que te metes y le entiendes
hacen, por qué lo hacen, el fondo real, es otra perspectiva y volvemos a lo mismo. Te cambia la perspectiva, cambia tu personalidad y cambia tu manera de ver la vida, y como consecuencia, al ver una vida mucho más positiva y a estar mucho más felices, cambia tu salud y mejora tu salud. Entonces, sobre todo acuérdate siempre, mantente positivo, sigue adelante y síguenos en nuestras redes. Acuérdense que ya estamos en Spotify, ya estamos en YouTube, ya estamos en Instagram, en Facebook, ya tenemos grupos de Facebook. Entonces, no dejen de seguirnos. Esta entrevista, como saben, va a salir primero en Spotify y después va a salir en YouTube. Entonces, no se la pierdan, de verdad. Y nos vemos en la que sigue. Oscar, mil gracias. Encantado, un gusto. Gracias.